Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con el curso de microcontroladores. En esta ocasión vamos a trabajar conversión analógico a digital. La importancia de los convertidores análogo a digital al interior de un microcontrolador es la capacidad de convertir una señal que es análoga, que cambia en el tiempo, a un número digital, a un número que puede ser almacenado, que puede ser procesado. En un mundo real, por ejemplo, decíamos, las señales analógicas varían constantemente, pueden variar lentamente como la temperatura o muy rápido como una señal de audio. Entonces, lo que le sucede con las señales analógicas es que son muy difíciles de manipular, guardar y después recuperar con exactitud. Si esta información analógica se convierte en información digital, se podrá manipular sin problema y es lo que vamos a hacer ahora. La información manipulada puede volver a tomar su valor analógico por medio de los convertidores digital a analógico. Y lo que vamos a trabajar ahora es un convertidor análogo a digital. Cuando se habla de conversión análogo a digital, lo primero que tratamos es la resolución. El voltaje de resolución es entonces el voltaje diferencial sobre 2 elevado a la n-1, donde n es la resolución del convertidor análogo digital. Y se entiende entonces como el voltaje necesario en la señal analógica para lograr que la salida de la señal digital haya un cambio del bit menos significativo. N, entonces decíamos, es la resolución. Y el voltaje diferencial es el voltaje que hay que poner en las entradas del convertidor para obtener una conversión máxima o mínima. Así que si consideramos que estamos trabajando con un convertidor análogo digital de 8 bits de resolución y lo alimentamos con 5 voltios como voltaje de referencia positivo y GND como voltaje de referencia negativo, entonces cuando vamos a calcular el voltaje de resolución, lo que se hace es tomar la diferencia entre el voltaje de referencia positivo y negativo sobre 2 a la n-1, reemplazamos 2 a la n, 8, 2 a la 8, 256 menos 1 y dividimos después el voltaje diferencial, en ese caso 5000, lo pasamos ya a milivoltios, 5000 milivoltios sobre 255 y eso nos da 19.60. Este 19.60 es el voltaje, decíamos nosotros, que nos va a incrementar en 1 la salida del convertidor analógico a digital. Y entonces se observa esta tabla. ¿Qué tenemos en esta tabla? En esa tabla vamos a observar qué pasa con ese voltaje. Entonces, si ingresan 0 voltios al convertidor análogo digital, entonces su salida es 0. Si ingresan 19.60 milivoltios, la salida es 1. Si ingresan 39.20, la salida es 2. ¿Por qué? Porque el voltaje de resolución es justamente 19.60. Y al ser 19.60 me está indicando que por cada vez que se incremente en 19.60 milivoltios se incrementa en 1 el valor a la salida del convertidor. Por ello, en 196 milivoltios lo que observamos son 10 la salida del convertidor. Si tenemos un voltio, la salida del convertidor indicará 51. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 2500 milivoltios, seguramente va a ser 128. Si tenemos 5 voltios de entrada, la salida es 255. Entonces decíamos, si usted conoce el valor de la entrada del convertidor en milivoltios, se puede calcular el valor a la salida del convertidor. Para ello, ¿qué requiero? Requiero el voltaje de resolución. Así que la salida del convertidor, la salida AD, es igual a tomar el voltaje de entrada al convertidor sobre el voltaje de resolución. En este ejemplo, son 1500 milivoltios dividido entre 19.60 milivoltios. En total me da 76.53. Así que la salida del convertidor, si ingresa 1.5 voltios, es 76
conversión a base 10. Por otra parte, si estamos trabajando y obtenemos una resolución superior, si hablamos ahora de una resolución de 10 bits y es el mismo voltaje de referencia positivo 5 voltios y GND en voltaje de referencia negativo, entonces realizamos el reemplazo y tenemos que 5 voltios menos 0 voltios, pues 5 voltios sobre 2 a la n menos 1, pero n es 10, eso me da 1024 menos 1, eso es 1023. 5000 sobre 1023. Y cuando usted realiza el proceso de división, entonces se encuentra que eso es igual a 4.887. 4.88. Así que solo requiero 4.88 milivoltios para que se incremente en 1 el valor del convertidor. Por ello, la tabla, si ingresa 0 voltios, la salida es 0. Si ingresa 4.88, la salida es 1. Si ingresa el doble, 9.76, la salida es 2. Si ingresa 48.88 milivoltios, la salida es 10. Si ingresa 1 voltio, la salida es 204. Si ingresa 2500 milivoltios, la salida sería 511. Si ingresa 5 voltios, la salida es 1023. Si usted quiere calcular el voltaje de la salida del convertidor análogo a digital, entonces debe tener en cuenta la siguiente ecuación, la siguiente fórmula. La salida análogo a digital es igual al voltaje de entrada del convertidor sobre el voltaje de resolución. Si nuevamente asumimos 1500 milivoltios, entonces dividir 1500 milivoltios sobre 4.887 me da 306. Así que comparado con respecto a un convertidor de 8 bits de resolución, observamos que en 10 bits me da 306, 307 realmente, porque es 306,93, ingresando 1500 milivoltios. Y en un convertidor de 8 bits, observamos que esos mismos 1500 milivoltios se digitalizan y se convierten en 76. Así que si realizo alguna operación, pues me va a dar mayor precisión entre más alto sea el voltaje de resolución. Si un microcontrolador no tiene un módulo interno de conversión analógico a digital, pues es necesario adquirir un elemento externo. Uno de ellos es el ADC0808, convertidor análogo a digital de 8 bits de resolución y 8 canales, con 3 selectores. Entonces, ¿qué necesita? Tiene 8 canales análogos, requiere de 3 selectores, un habilitador, los voltajes de alimentación, el voltaje de referencia positivo, el voltaje de referencia negativo, la salida de 8 bits, un indicador de fin de conversión y un clock y un inicio de conversión. El clock que permite hacer el muestreo sobre esa señal. También existen convertidores análogo a digital de solo un canal. En este caso, el ADC0804 es un convertidor análogo digital de solo un canal. Su salida es de 8 bits, no necesita un selector de canal ya que solo tiene un canal y se lo puede acoplar a un microcontrolador. Decía que es fundamental entonces que una señal analógica se convierta en digital porque la podemos procesar y la podemos almacenar. Si pensamos, las aplicaciones de los sensores hoy en día son muy variadas. Si considera usted el trabajo en el sector agropecuario, en el sector piscícola, pues siempre vamos a encontrar variables que necesitan ser procesadas y para ello se requieren de sensores. Por ejemplo, esto es un cultivo de camarón. En el cultivo de camarón se requiere verificar el pH, la turbidez, la salinidad, la cantidad de agua que hay sobre la piscina camaronera, la cantidad de oxígeno, el estado de las compuertas de descarga y todo eso requiere de sensores.
Esos sensores, una vez digitalizan la señal, se envían a un sistema, a un microcontrolador. El microcontrolador puede enviar de forma inalámbrica los datos hasta un servidor donde se adquiere esa información. Esos datos, decíamos, si se van a transmitir de forma inalámbrica, puede ser sobre una red Zigbee. Si es muy lejos el lugar de monitoreo, puede utilizar GSM, GPRS. Si es muy distante, digamos, una estación en la selva y no hay cobertura, pues un sistema de transmisión satelital. Y eso pues ya es otro tema. Pero los micros serían entonces la parte, junto con los sensores, que se van a encargar de realizar ese proceso de conversión para después ser procesada. Hace muchos años trabajé con ese tipo de aplicaciones y es esa una de las razones por las cuales me gusta integrar. Mi profesión de base es ingeniero de sistemas y hace muchísimos años ya desarrollábamos este tipo de aplicaciones. Ya serán más de 15 años. Y en aquel entonces, cuando no existía Google Maps, porque hoy en día tenemos Google Maps, lo que hacemos es acoplar sobre un Google, programar, crear páginas web, interfaz, utilizar las APIs de Google. Y por allí simplemente uno hace clic sobre algún elemento y me muestra la información del sensor. Esto se hacía ya por allá en el año 2000 y utilizábamos herramientas como Visual Basic de Microsoft y sobre conexión con bases de datos. Simplemente el administrador del sistema hacía clic sobre alguno de estos botones y le informaba cuál era el estado del sensor. Así que es una red, son sensores. Y para el usuario o para un ingeniero en la parte de sensores son señales analógicas, pero para un usuario final son gráficas que le permiten establecer el nivel, como por ejemplo aquí, un nivel de agua. Ya el software se encarga de la graficación. Acá queriendo realizar una representación de la turbidez, considerando en ese caso que era la cantidad de material orgánico disuelto en el agua. La temperatura, ¿no? A alguien le interesa es mirar una barra de desplazamiento, una barra de progreso, un elemento gráfico, más no tanta la información binaria porque eso nos corresponde a nosotros en la parte de diseño. Y finalmente esos datos que se almacenan en una base, después por medio de un aplicativo, se realiza la interpretación, se obtiene una información y esa información es la que le permite a un profesional en determinada área tomar decisiones. En este caso es evaluar la temperatura y según eso realizar las operaciones de control con respecto a una planta de producción. Sensores muchísimos, decíamos hace un momento, también puedo tener el pH, puedo tener temperatura, salinidad, turbidez, oxígeno. Hoy en día nuestros sensores de color, sensores de ultrasonido para distancia, una gran cantidad de sensores que han sido diseñados para adquirir datos físicos, convertirlos en señales eléctricas y ser procesados. Pero decíamos, nosotros observamos esta introducción es porque nos interesa desarrollar firmware en el cual se trabaje con sensores. Así que los micros integran convertidores análogo a digital. El 16F84 no lo hace, así que requiero de un convertidor análogo digital externo. En este caso observamos el ADC0808 acoplado a un PIC 16F84. Requiere en el PIC número 10 un oscilador. Ese oscilador puede ir de 100K a 1 mega. Un convertidor de este tipo entonces requiere de una señal de oscilación. Requiere de un selector de canal. ¿Por qué? Porque son 3 canales. Mira, aquí tenemos entonces 3 selectores de canal, 3 pines de este convertidor análogo digital controlados por 3 pines del microcontrolador. Como existen 3 pines, se generan 2 a la 3 combinaciones, es decir, 8. ¿Por qué? Porque hay 8 canales en el convertidor y usted desde el micro selecciona. La línea ALE y STAR es controlada por el micro. Una vez seleccionado el canal le digo inicie el proceso de conversión y tiempo después ya obtengo el resultado aquí en su salida de 8 bits desde 2 a la 0 hasta 2 a la 7, lo cual se acopla desde B sub 0 a B sub 7.
y ya usted realiza alguna operación de control. En este caso, uno digamos que en este canal de conversión analógico tengo un sensor de temperatura y una vez tengo ese valor, el microcontrolador lo procesa y dice, mire, hay un exceso, hay una deficiencia, este es un control on-off simplemente, por eso observan un optocoplador, un transistor, un relevo y después un actuador, un calefactor en ese caso. Esto es cuando el microcontrolador no trae el módulo de conversión analógico a digital. Pero hay micros que los tienen muchísimos. En esta ocasión solo vamos a trabajar el 877. El PIC16F870, por ejemplo, tiene 5 canales de conversión con 10 bits de resolución. Si observan, A sub 0 es análogo 0, A sub 1, análogo 1, A sub 2, análogo 2, pero también puede ser el voltaje de referencia negativo, y análogo 3 es el voltaje de referencia positivo, y tenemos análogo 4 en el puerto A sub 5. A sub 4 no se puede configurar como análogo, es un canal de ingreso cuando quiero utilizarlo A sub 4 como contador. Pero también contamos con micros como el PIC16F877 con 10 bits de resolución, 8 canales desde A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 5, E sub 0, E sub 1 y E sub 2. 8 canales de conversión. Así que, similar a la DC0808, se requieren de selectores. Yo necesito seleccionar qué canal va a ingresar al convertidor análogo a digital. Así que, como no hay pines de control, aquí se trabaja en registros de función específica. Y ahí es donde selecciono entonces qué canal quiero leer. Si es A sub 0, debo elegir que es análogo 0, 0, 0, 0. Y también la gráfica me indica que usted puede seleccionar si el voltaje de referencia positivo es o la alimentación del micro o el voltaje de referencia negativo es GND. Pero también se puede configurar, decíamos, puedo seleccionar el voltaje de referencia positivo en A sub 3, el voltaje de referencia negativo en A sub 2. No necesariamente si estamos hablando de un microcontrolador cuyo voltaje de referencia positivo es 5 voltios y el voltaje de referencia negativo, digamos, es GND. Si existe un sensor y este tiene un área de trabajo entre 4 y 5 voltios, pues es lo ideal más bien cambiar esos voltajes de referencia y en vez de colocar un voltaje de referencia a 5 voltios y el otro a 0, pues entonces como va de 4 a 5 puedo dejar el voltaje de referencia positivo en 5 y el voltaje de referencia negativo en 4 voltios. Aumenta la resolución, ¿por qué? Porque el voltaje diferencial, en ese caso a 5 le quito 4, me da 1 y después divido 1000 milivoltios sobre 1023 y eso me va a dar 0.95, digamos. Se aumenta la resolución con respecto a 4.88 milivoltios, que era la razón de cambio, si trabajamos con 10 bits de resolución y un voltaje de referencia positivo 5 voltios, voltaje de referencia negativo GND. Y decía hace un momento entonces que como para seleccionar el canal necesito entonces unos registros de función específica. Entre ellos encontramos ADCON 0, ADCON 1, address H y address low. Address H se ubica en el banco 0 y contiene la parte alta del resultado del convertidor análogo a digital. Address low contiene la parte baja del proceso de conversión y se ubica en el banco 1. ADCON 0 en el banco 0, ADCON 1 en el banco 1. Si recuerdan, porque ya hemos trabajado muchos videos construyendo firmware, siempre habíamos asignado ADCON 1 igual a 6 si configuramos o el puerto E o el puerto A como entrada. Y decíamos E6 porque le estamos indicando al micro que todos los canales son digitales. Aquí observamos una tabla en la cual contiene los registros que están asociados con el proceso de conversión analógico a digital. En especial observe en la parte inferior puerto E y tris E por A y tris A. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran
los canales de conversión analógico a digital. Y si quiero configurar todos los pines como entradas análogas, pues lo que va a influir es sobre tris A y tris E, que es donde usted configura las entradas y salidas. Por otra parte, add con 0 y add con 1, decíamos, dos registros de configuración que voy a describir en este momento, address H y address low, resultados del convertidor. También peer. Estos dos registros me permiten a mí, en este caso, peer 1 es cuando voy a evaluar el flag de interrupción por conversión análogo digital. Cuando ya termina el proceso de conversión se coloca en 1. PIE 1 dice habilitar análogo digital interrupción. Aquí habilito la interrupción. Cuando ya termina el proceso de conversión análogo a digital interrupción flag, pues se va a colocar en 1 y con eso ya sé que terminó o realizo alguna tarea. Y es configurado entonces desde el registro INCON si voy a trabajar esto. ¿Por qué? Porque en el bit 6 usted habilita la interrupción de los periféricos. Y justamente trabajaría PIR 1 o PIE 1. Pero el día de hoy no vamos a trabajar con interrupciones, sino en la construcción de una subrutina de conversión. Así que en un microcontrolador esos registros de función específica se ubican en diferentes bancos. Observen, decíamos, address H, address low, add con 0, add con 1, requiero por A, tris A, por E, tris E. El PIC 16F877 tiene aproximadamente 368 posiciones para registros, donde se encuentran los registros de propósito general y los de función específica. Lo primero que debemos entender es cómo funciona add con 0. Add con 0 es un registro de configuración para trabajar el proceso de convertir una señal analógica a digital. Se compone de 8 bits. Los dos primeros bits, bit 6 y bit 7, me permiten a mí configurar el reloj del módulo de conversión interna analógico a digital del PIC. Quiere decir esto, si usted configura bit 7 y bit 6 en los valores 0 y 0, toma entonces la frecuencia del oscilador del cristal de cuarzo y lo divide entre 2. Si su cristal es de 4 megas y usted establece 6 a 7, entonces la frecuencia de entrada sería de 2 megas. Si tomo esta configuración 1,0, es tomar la frecuencia de entrada y dividirla entre 32. Luego entonces, si el cristal es de 4 megas, divido 4 millones entre 32, eso es igual a 125.000 Hz. Esa sería la frecuencia del módulo de conversión. Vamos a trabajar el día de hoy con una configuración 1,0, frecuencia de oscilación sobre 32. Después tenemos 3 bits. Desde bit sub 5, sub 4 y sub 3. ¿Por qué? Porque usted aquí es donde configura qué canal va a seleccionar del total que usted ha configurado. Es con el cual va a leer. Digamos que en esta ocasión hay un sensor acoplado al pin AN0, es decir, A sub 0. Le corresponde a análogo 0, entonces como es 0, necesito de 3 bits, su representación sería 000. Si fuera el canal 7, el que voy a trabajar, debería ser 111. Así que del bit 5 al bit 3, usted establece el canal que va a seleccionar en el proceso de conversión. También encontramos el bit número 2 de add con 0. El bit número 2 de add con 0 es el bit de estado de conversión. Cuando usted inicia el proceso de conversión, asigna 1 al bit 2. Y cuando el microcontrolador termina el módulo de conversión, termina el proceso de conversión, automáticamente él le asigna 0. Por otra parte, tenemos que el bit número 1 no se encuentra implementado y que el bit 0 es el bit de encendido, on AD. Si está puesto en 1, el conversor análogo digital está encendido, en caso contrario, se apaga. Normalmente en un microcontrolador, dependiendo también de su aplicación,
Uno enciende el módulo de conversión, selecciona el canal, se espera hasta que esté el resultado en address H y address low y después lo apaga para bajar consumo. Pero decíamos que también tenemos otro registro. Add con 0 fue el primero, tenemos ahora add con 1. Add con 1 se encuentra en banco 1, tiene 8 bits. 4 bits menos significativos me permiten seleccionar qué canales de los 8 van a ser aquellos que son análogos, si voy a utilizar voltaje de referencia positivo o negativo. Pero también tenemos en el add con 1 el bit número 7, que me permite a mí establecer cómo va a asignarse el resultado del convertidor análogo digital en dos registros, address H y address low. Si asignamos al bit 7 el valor de 1, entonces asigna ceros a los 6 bits más significativos. En caso contrario, si el bit 7 vale 0, asigne ceros a los 6 bits menos significativos de address H. La configuración que vamos a utilizar en esta ocasión es colocando 1 al bit 7. El bit 6 y el bit 4 no se encuentran implementados, se leen como 0. Pero el bit 0 al bit 3 son 4 bits, hay 16 combinaciones posibles, en las cuales se va a determinar qué canales son análogos y qué canales son digitales. Siempre les había comentado que nosotros habíamos configurado hasta el video anterior que add con 1 tiene el valor de 6 o 7. Y observen ustedes esta combinación, 6 o 7. Entonces todos los canales son digitales. Pero ahora vamos a conectar sensores. El día de hoy vamos a trabajar con el LM35, así que lo vamos a acoplar a sub-0 y la mejor combinación puede ser esta. Si considero este nible como el menos significativo, entonces la opción, el número 14, indica que todos los canales son digitales a excepción de a sub-0. L es análogo. Y que el voltaje de referencia positivo será la alimentación del micro y el voltaje de referencia negativo será GND. Así que esta tabla es para que verifique cuál es la configuración que usted va a utilizar a partir del número de sensores y su respuesta en voltaje. Porque observemos que el voltaje de referencia, usted puede elegir esta configuración, por ejemplo, 1 en el nivel menos significativo, indicaría que todos los canales son análogos, pero análogo AN3 será configurado como voltaje de referencia positivo, es decir, mientras que el voltaje de referencia negativo es GND. Si ahí digamos que todos los sensores solo funcionan de 0 a 3 voltios, el micro se alimenta de 0 a 5, entonces el voltaje de referencia positivo sería 3 voltios, voltaje de referencia negativo sería 0 voltios, GND. Usted selecciona en esa tabla el canal de su interés, la configuración apropiada. A nivel de aplicación vamos a multiplexar en 3 display de 7 segmentos de ánodo común y una conexión con el LM35 sensor de temperatura. Recuerde que para continuar en esta etapa usted ya ha observado los videos y ha construido las librerías para retardos y matemáticas.inc, en la cual se calculaba la centena, la decena y la unidad a partir de 8 bits. Usted necesita, esos son sus insumos para construir este programa. Y de hecho también tiene que pasar por el curso de pasar el video de tablas, ¿no? Observar el video de tablas, porque vamos a trabajar con display de 7 segmentos sin utilizar decodificadores BCD a 7 segmentos. Entonces el LM35 es un sensor de temperatura, tiene 3 pines de alimentación. Pin número 1 es el voltaje de alimentación, lo podemos conectar a 5 voltios. Pin número 2 la salida analógica, pin número 3 GND. Este sensor se caracteriza porque genera 10 milivoltios por grado Celsius. Además es capaz de, a nivel de simulación, en este caso en Proteus, de trabajar con temperaturas desde menos 55 hasta 150 grados Celsius.
Si se acopla de forma directa a la alimentación, el pin número 1 a 5 voltios, el pin número 3 a GND y salida 2 a un canal del micro, entonces él va a generar 0 voltios a 0 grados. Aquí tenemos el comportamiento. Si estimamos que hay 0 grados multiplicado por 10, porque era 10 milivoltios por grado Celsius, entonces 0. Si tengo 10 grados, lo multiplico por 10, me da 100. Si tengo 100 grados, como el comportamiento es 10 milivoltios por grado, entonces 100 por 10 me da 1000. Si llega hasta 150 grados por 10, eso es 1500. Si observamos esto, nos damos cuenta que es lineal. Que inicia en 0. Y que cuando ya está a 150 grados Celsius, su voltaje es 1.5 voltios o 1500 milivoltios. Como es lineal, puedo utilizar una regla de 3 y vamos a ver el por qué. Una vez se conoce la respuesta del sensor, se puede utilizar algún tipo de recurso matemático que permita modelar su comportamiento. ¿Por qué? Porque usted tiene ahora el valor del convertidor análogo digital y necesita saber cuál es la temperatura. Entonces ya sabemos que 150 grados Celsius me va a generar 1500 milivoltios y que al utilizar un convertidor análogo digital de 10 bits de resolución va a generar un valor a su salida de 307. Así que cuando tengo un valor leído por el convertidor análogo digital, a mí me interesa conocer qué representa eso en temperatura. Así que temperatura por regla de 3 va a ser igual a leído multiplicado por 150 sobre 307. Regla de 3. La anterior regla de 3 es la que se aplicará en el programa de ensamblador para reducir las operaciones, se puede ajustar alguno de los operadores y en este caso vamos a asumir que ya no es 307, sino 306. Así que el proceso de simplificación indica que finalmente, mire, 150 sobre 306, sacamos la tercera, esto es 50 sobre 102, aquí le sacamos la mitad, esto es igual a 25 sobre 51. ¿Por qué se hace eso? Porque se reduce el número de operaciones en un microcontrolador. Recuerde que una multiplicación es una suma sucesiva y que una división es una resta sucesiva, así que de una vez hay que simplificar. Y ese sería, decíamos en ese caso, el valor de la temperatura. Así que, pero para 150 decíamos, asumamos ahora que ingresan justamente para comprobar si es correcta la regla de 3, asumamos que ingresan 150 grados Celsius, entonces esos son 1500 milivoltios, eso es igual a 307. Y comprobamos 307, entonces, ¿qué es lo que me va a botar el convertidor? Multiplicado por 25 sobre 51 es igual a 7675 sobre 51 igual a 150. Correcta la regla de 3. En un microcontrolador, entonces decíamos, esto implica varias operaciones. Las subrutinas a utilizar requieren de una multiplicación 16 bits. ¿Por qué? Porque tengo 307. Por 8 bits. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 25. Además, como el resultado me da 7675 y lo debo dividir entre 51, implica una función de división de 16 bits sobre 8. Y estos son los bloques que hemos trabajado en otras clases. El día de hoy simplemente lo voy a dividir entre 2 por tiempo. Pero yo debería trabajar con estas multiplicaciones. Mire, el ingreso multiplicando 16. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tomo 307, lo represento 16 bits y asigno M1H multiplicando H, M1 low, la parte baja del 307. Multiplicado por 25, como es de 8 bits, entonces el multiplicador es 25, asigno M2 a 25. Realizo la suma sucesiva y obtengo tres resultados, RMM, RML, la parte baja, la parte media y la parte alta de la multiplicación.
ya que multiplicar 16 bits por 8 me da 24 bits. Pero sabemos que acá no va a pasar de 65.535, así que solo voy a tomar RML y RMM, y eso se los debe dividir entre 51, y son los que se asignan a dividendo 1H, dividendo 1 low, ¿cierto? Y después el divisor, que el divisor en este caso es 51, realizo la operación de división y nuevamente tengo un cociente H y un cociente low y un residuo. Esto se debería ejecutar entonces, decíamos, en el microcontrolador, pero en esta ocasión vamos simplemente a dividir el resultado del convertidor análogo digital y vamos a encontrar que solo existen 2 grados de error que se corrigen si usted utiliza las funciones de 16 bits, los bloques de subrutinas de 16 bits. Pensemos entonces que tenemos un microcontrolador, 3 display, 3 transistores y un sensor de temperatura en análogo 0. Recuerde que utilizamos la técnica de multiplexación, se escribe sobre el bus el valor y se habilita el display de interés, encendiéndolo cada 10 milisegundos. Al término de los 10 milisegundos, entonces cambio la secuencia, hago 3 barridos, daría 33 milisegundos, quiero un segundo, hago 30 barridos completos y vuelvo y verifico si hay algún cambio en el sensor.